El ejercicio 6. Bueno, ahora vemos el ejercicio 6. Este es el ejercicio 6. Vamos a poner un poquito más pequeño. Bien. Fíjense, lo que nosotros acá tenemos es una expresión de la velocidad en función del tiempo. Cuando a mí me piden que yo determine la expresión de la coordenada en función del tiempo, yo lo que voy a tener que hacer es una integración. Entonces, dejo de compartir pantalla un ratito y veo cómo lo puedo escribir ahora en la presentación de la clase anterior. Si lo puedo hacer, no tengo. Dos segundos y ya veo de otro. Ahí ya número 2. Un ratito, un ratito. Dos segundos. Profe, el práctico es hasta el viernes, ¿verdad? Discúlpame. El práctico es hasta el viernes, ¿verdad? Hasta el viernes podemos presentar. Hasta el jueves a las 24 horas. Buenísimo. Me dejan un ratito a ver si pongo esto. 9-2. Bien. Entonces, este es el enunciado que me han dicho que tuvieron problemas. Que lo que tenemos es una expresión de la velocidad en función del tiempo. Es esta. Que fíjense que la velocidad es cuadrática en función del tiempo. Es decir, no es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la clase anterior nosotros habíamos visto que, por ejemplo, si nosotros tenemos una expresión de la velocidad en función del tiempo, discúlpenme, en este caso la expresión que me dan es diferente y yo lo que tengo es esta expresión. Entonces, si yo tengo esta expresión de la velocidad en función del tiempo y la velocidad instantánea es la derivada de x con respecto al tiempo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como hicimos, fíjense, en la clase anterior, lo que hicimos era despejar acá este diferencial, el diferencial de abajo lo pasábamos multiplicando para aquel lado. Entonces, exactamente tenemos que hacer lo mismo en este caso y lo que vamos a hacer, lo coloco acá en un costadito,
porque si no me van a quedar con problemas las cosas, es esta expresión. Esta es la expresión que a mí me queda, la que está acá. Es decir, yo paso de acá, este diferencial que estaba acá, lo paso multiplicando y me va a quedar esta expresión. Entonces, después lo único que tengo que hacer es distribuir este diferencial dentro de este sumando y dentro de este sumando y después hacer la integral correspondiente. Entonces, si ustedes hacen eso, ¿qué les va a terminar quedando? Si hacen esa distributiva, les queda esto. Ahí vivían. Me queda esta. Y después lo único que tengo que hacer es integrar. Es decir, fíjense que si yo ahora, siguiendo la misma lógica que del ejercicio anterior, hacemos la integral, yo lo voy haciendo, algunos sí me va diciendo cuánto me quedaría en este caso ese resultado. Fíjense, yo siempre voy a tener que integrar, no sé si puedo hacer esto. Llorando. Belén, silenciate, por favor. Bien. Entonces, me queda esta expresión. Y fíjense que el diferencial de x integrado entre 0 y x, ¿qué me queda? A ver si me dicen. X. X que va de 0 a X. X que va de 0 a X. Y X que va de 0 a X, ¿a qué es igual? A X. A X. A ver si lo puedo colocar acá de la clase anterior. Fíjense, su compañero bien dijo que la integral de esa primera parte fíjense, cuando yo integro esta primera parte, este término que está acá, me queda X. Me falta integrar el resto. Por ejemplo, acá tengo menos 10 metros sobre segundo, que si sale afuera de la integral por ser una constante, me queda la integral entre 0 y t de diferencial del tiempo. Y acá yo también puedo sacar el 4 metros sobre segundos al cubo fuera de la integral. Entonces, si yo hago esas cosas, me queda una expresión como esta. Entonces, ahora lo único otra vez, fíjense, me queda otra vez un diferencial de t entre 0 y t, que es lo mismo que teníamos acá, un diferencial de x entre 0 y x. Y acá sí me queda la integral de t cuadrado diferencial de t. Pero eso ya nosotros lo resolvimos además la clase anterior, cómo se hace. Pero hay una cosa acá que, como dijo su compañero, es entre, esto lo tengo que hacer, no lo puedo tocar,
Este diferencial que aparece acá, lo vamos a poner explícitamente, como su compañero lo dijo. Esto es un x, en la integral del diferencial de x entre 0 y x, está entre x sub 0, sería en este caso, 5. y x, exactamente. Acá, cuando hacemos este diferencial, en el ejercicio anterior, ¿cuál es la diferencia entre este? Que la coordenada inicial en el ejercicio anterior era 0, pero en este caso la coordenada inicial no es 0. ¿Cuánto me dice que es la coordenada inicial? La coordenada inicial, exactamente, porque me está diciendo a que el tiempo igual a 0 segundos, la coordenada inicial es 5 metros. Entonces, cuando yo vengo a hacer este ejercicio y hago acá esta integral, acá el valor no es 0, sino que es 5 metros. Entonces, cuando, fíjense, hago la integral de d de x entre 5 metros y x, va a ser igual a esto, pero yo le voy a tener que colocar acá, lo tengo que especializar entre ¿qué? Entre 5 metros y ¿qué más? Y x. Y ese valor de x. Acá le coloco los 5 metros y arriba el valor que lo tengo que especializar va a ser x. Lo coloco un poquito más para acá y este para acá. Este va a ser mi variable. Entonces, una vez que hago eso, fíjense, yo tengo que especializar esto en x y 5 metros. ¿Qué me va a quedar esto? X especializado entre x y 5 metros, ¿qué me quedaría? X haría x menos 5 metros. Perfecto, me quedaría x menos 5 metros. Entonces, acá sería x menos 5 metros. Y la integral, si yo hago esta integral, la de dt entre t y 0, ahora les cambio esto. Fíjense cómo me quedarían esas otras integrales. Acá más que nada es repaso de análisis matemático, como yo les dije. La primera le quedaría t y la segunda sería t al cubo sobre 2 por t, ¿no? No. T al cubo sobre Sobre 3 sería... Sobre 3. 3. Exactamente. T al cubo sobre 3. A mí esa integral me quedó menos 10 metros sobre segundo por t, más 4 tercios de metro sobre segundo al cubo, más t, por t al cubo me quedó. Resolví la integral al cubo. Al cubo. Sí, así me quedó, sí. Porque yo lo que estoy haciendo es la integral y entonces me queda t, fíjese, cuando integro tengo que subir en 1 el exponente. Y después dividir por ese mismo valor de ese exponente. Entonces me va a quedar x menos 5 metros menos 10 metros sobre segundo por tiempo más 4 metros segundo al cubo t al cubo sobre 3. Que si ustedes como dice su compañero, una forma más elegante de escribirlo sería escribirlo como un 4 tercios. Fíjense, acá más que nada yo creo que su dificultad reside en la parte de integración, o sea, lo único que tienen que acá hacer es integrar y derivar.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. Lo que yo no entiendo es el significado físico de esa expresión. Eso es lo que no estoy entendiendo, porque aparentemente, o por lo menos lo que yo veo, pareciera como que la aceleración no es constante en el tiempo. No, no es constante. Lo que pasa es que tanto el movimiento rectilíneo uniforme o el uniformemente variado, digamos que prácticamente no hay movimientos en la naturaleza que exactamente se comporte todo el tiempo de esa forma. Cuando vos vas por una ruta, por ejemplo, en general no es que vas una parte del tramo de la ruta, probablemente puedas ir en un tramo recto, rectilíneo, y que además tengas una velocidad que sea constante, por ejemplo, para que sea movimiento rectilíneo uniforme. Y que vos aceleres en forma constante en una parte del movimiento rectilíneo y tampoco es razonable en un movimiento. Si vos quisieras decir cómo es realmente tu movimiento, y bueno, quizás en algún pedazo de tiempo tenga un comportamiento en el cual, por ejemplo, la velocidad sea de este tipo. Hay movimientos, por ejemplo, que van como una constante por el e elevado al tiempo o a menos el tiempo. Es decir, nosotros en general vamos a tratar movimientos que sean sencillos para tratar de entenderlo, porque eso es lo que hace la física. En general trata de simplificar las cosas y comenzar de entender cosas más sencillas y después ir escalando justamente en ese tipo de cosas. ¿Alguna consulta más sobre eso? Disculpe. Sí, profe, ¿yo le puedo hacer la consulta? Sí. Entonces, ¿cómo es? En el punto D, que me pide que grafique, dice graficar la posición, la velocidad y la aceleración. Cuando grafico la posición en función del tiempo, me queda una especie de W, que sería una ecuación a la cuarta, que se tomaría la parábola positiva solamente. No, fíjate, sí, lo que es la posición, te queda una cúbica. Ajá, ya. Fíjate, te va a quedar una cúbica, eso es lo que hallamos acá, te queda una cúbica. Fíjate que es la suma de una lineal más una cúbica. Es una expresión polinómica. Es una expresión polinómica. Y la aceleración en función del tiempo me quedaría 4 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Eso sería la relación aceleración-tiempo? No, fíjate que la constante te va a quedar el mismo valor, que va a ser 4 metros sobre segundos al cubo. ¿Por quién? Por tiempo. Tiempo. El cubo. Al cubo. No, por tiempo, no al cubo, por tiempo. Si vos haces, para la aceleración, vos tenés que derivar a esta expresión. La derivada de una constante es 0. Y la derivada de esta parte me queda 4 metros sobre segundos al cubo. La derivada de t cuadrado es igual a ¿quién? 2t. Con lo cual, la aceleración, ¿cuánto te va a quedar? 2. Cuando bajé el exponente me queda 8 metros sobre segundos al cubo por t. Entonces la aceleración te queda lineal en el tiempo. Es decir, que van a tener que graficar una función cúbica, una función cuadrática y una función lineal. Posición va a ser cúbica, velocidad es cuadrática y aceleración es una función lineal. Profe. Sí. Sí, yo grafiqué así como usted dijo, de cúbica, cuadrática y lineal, pero oye, supongamos tomé el eje X como la parte de tiempo. Sí. Y no grafiqué la parte negativa, porque no hay tiempo negativo, grafiqué a partir del 0 nada más.
Sí, graficás a partir del cero, porque nosotros consideramos en física que el tiempo comienza a partir de un tiempo cero Sí. en este tipo de cosas, y porque me dice que cuando el tiempo es 0 segundos, la coordenada es de 5 metros. ¿Alguna otra duda? No, eso no, profe. Bueno, entonces dejo de compartir esta pantalla. Profe, Sí. yo tenía la velocidad mínima se calcula con la misma fórmula de la velocidad máxima, ¿no? Exactamente. Ok, Porque fíjate que vos, la velocidad es una función, y lo que tratamos la clase anterior era, ¿se acuerda qué pasaba cuando yo quería calcular lo que es el máximo o el mínimo de una función? Uy, no sé qué le pasó a este, se murió. No sé. Nunca se sabe qué le pasa a mi... Esto, lo que habíamos visto, fíjense que nosotros cuando queremos calcular los máximos y mínimos de una función, justamente lo que hacemos es la derivada de la función con respecto, en este caso, es el tiempo que va a ser la variable, era igual a 0, y si esta hago la derivada segunda, y si es mayor que 0 es un mínimo, y si es menor que 0 es un máximo. Eso era lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Bien. Dejo de compartir esta pantalla y cierro eso. Y comenzamos la clase de hoy. No sé qué problema hay acá. Spybot. Dejo una pregunta. Sí, decime. Sí, decime. Sí, te escucho. A ver. No El le anda el 9. wifi, parece, profe. Disculpe. No le anda el wifi, parece al chico que quería hablar. Bueno, ya está. Acá me preguntan el 9C. A ver, el 9C. ¿Qué les parece? Comenzamos esta clase y después hago el 9C al final de la clase. Así ya profe, comenzamos. profe. Profe, Sí. Bueno, así quedamos con eso. Entonces, hoy supongo que ustedes vieron con la profesora Cristina lo que era la parte de movimiento de proyectiles. En definitiva, movimiento de proyectiles, lo único que hago es trabajar con estas ecuaciones. Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y ustedes me dicen, ¿y el movimiento rectilíneo uniforme dónde está? Y el movimiento rectilíneo uniforme está acá cuando A es 0, todo el último término de la primera expresión es igual a 0. Y recupero lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Acá está A vale 0, todo esto vale 0, es decir, que el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, cuando la velocidad es constante, es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces, en todos estos movimientos de los proyectiles, lo que vamos a considerar es que la aceleración es constante
y en general cerca de la superficie de la Tierra lo es, y que el valor de esa constante de la aceleración es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces, comencemos con el primer tipo de movimiento que supongo que ustedes vieron hoy, que era el de caída libre. En el caso de caída libre, en general, fíjense, les digo, en general, yo utilizo un sistema de referencia cuyo origen está ¿dónde? ¿Dónde parte esa partícula? Y en general, lo que voy a tener es que la velocidad inicial de la partícula es 0, y si ustedes se fijan acá abajo, la aceleración de la gravedad, que al ser una aceleración es un vector, fíjense, cuyo sentido está en el sentido positivo del sistema de referencia en el eje Y. Entonces, si nosotros vemos y analizamos caída libre, ¿qué es? Un movimiento rectilíneo uniforme, cuya expresión va a ser igual a esta expresión que ya tenemos que saber, es más, desde el módulo introductorio prácticamente la tienen que saber, que I, la coordenada I es igual a la coordenada inicial, la velocidad inicial en I, t menos t sub 0, más un medio de A por t menos t sub 0. Ahora, fíjense, esta expresión, considerando, chicos, este sistema de referencia, la coordenada inicial vale 0. Y si es caída libre, es decir, cuando me dicen se deja caer o cae libremente, esta velocidad inicial es 0. Entonces, y habíamos dicho que el valor de la aceleración es g, nosotros llegamos a esta expresión, que I es igual a un medio de g menos t sub 0 al cuadrado. Y fíjense, si nosotros decimos que este tiempo inicial es 0, entonces directamente me queda un medio de g por t al cuadrado. Pero hay situaciones en las cuales podrían ser que ese tiempo inicial no necesariamente es 0. Entonces, la expresión de la velocidad que habíamos visto anteriormente es igual a la velocidad inicial más la velocidad en el eje Y es la velocidad inicial en I, que es 0, más la aceleración por t menos t sub 0. Pero la aceleración es igual a g. Y por otra parte, esta expresión que nosotros teníamos acá, b cuadrado es igual a b cuadrado de la velocidad inicial al cuadrado, más 2a por x menos x0, en este caso, como estamos en el eje Y, ¿qué vamos a tener? Llego a esta expresión de que es 2g por I, donde el I inicial, como dijimos, vale 0, y por eso queda esta expresión. Fíjense, una de las cosas que yo necesito que ustedes internalicen es que esta es la expresión de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, caída libre se da el caso particular que con ese sistema de referencia, la coordenada inicial I sub 0 es 0, la velocidad inicial por ser caída libre es 0 y la aceleración de la gravedad es g, y por eso llego a esta expresión. Entonces, acá es lo que yo les dije, la velocidad inicial es 0, a es igual a g, y esto es cuando en los enunciados me dicen se deja caer o cae libremente. Entonces, fijémonos este ejercicio. Me dice, en un ensayo... ¿Podría poner la filmina anterior porque no alcancé a copiar lo último, por favor? Bien, ahí está. Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, me dice este ejercicio. En un ensayo de impacto se deja caer libremente un contenedor desde una altura de 9 metros sobre un blanco para evaluar su integridad.
En general, muchas veces para ver si los contenedores son buenos o no, justamente se hacen eso. A veces se los coloca arriba de un blanco que es punzante, a ver si resiste el hecho de caer de cierta altura, que algo punzante, digamos, al entrar en contacto con ese contenedor no lo rompe o, digamos, no lo rompe. Entonces me piden determinar la velocidad del contenedor cuando llega al suelo, el tiempo que le lleva llegar al suelo y realizar el gráfico de la coordenada I en función del tiempo, la velocidad de I en función del tiempo. ¿Te molesta el ruido, ¿Te molesta el ruido? Si pueden silenciar, ¿Te molesta el ruido? chicos, si pueden silenciar, por favor. En tal caso, si quieren, cuando hago una pregunta, saquen la parte de silencio. Entonces, analicemos el ejercicio. Dice, se deja caer libremente, entonces uno dice, bueno, caída libre, ya está, ya conozco las ecuaciones. Pero, en todos estos ejercicios, yo les pido que, ¿qué tienen que hacer? Sistema de referencia. Todos los ejercicios de este tipo, y en general yo en los enunciados de los parciales les digo que tiene que estar especificado el sistema de referencia utilizado. Entonces, en este caso yo uso un sistema de referencia I, que es positivo hacia abajo, como en general se utiliza, dijimos, en los que son de caída libre, y digo, bueno, la expresión para caída libre es I es igual a un medio de G por T menos T sub 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se deja caer, la velocidad inicial es 0, la coordenada inicial es acá donde está el punto, es decir, considero acá I vale 0, entonces esta me queda la expresión. Fíjense, si ahora yo además considero que el tiempo inicial es 0, llego a esta otra expresión, donde el T sub 0 ya no aparece porque dijimos que es igual a 0. Y la expresión de la velocidad en función del tiempo va a quedar de esta forma. La velocidad en el eje Y es igual a G por T. Y la última expresión que nosotros tenemos, en el caso de que este I además es 0, como es el de caída libre, directamente queda expresado de esta forma. Y fíjense que lo que a mí me dice es que lo que tarda, digamos, que la altura desde la cual fue lanzado es 9 metros sobre el suelo. Entonces me piden determinar la velocidad del contenedor cuando llega al suelo. En ningún momento habla de ningún tiempo. Entonces, de todas estas expresiones que ustedes tienen a la derecha, estas que están acá, tenemos 3, ¿cuál de estas ustedes utilizarían para determinar la velocidad del contenedor para llegar al suelo, siendo que en ningún momento me dan ningún valor del tiempo? La última. Perfecto. Bien, acá vemos. Fíjense, por eso yo les recalqué, en ningún momento me hablaron del tiempo. Entonces, yo cuando tengo yo por eso prefiero, ustedes escriban todas las ecuaciones, coloquen todos los datos en las expresiones. Entonces, acá el tiempo no lo conozco, no puedo resolver, por ejemplo, en este segundo, no puedo resolver la velocidad. Pero en este caso, yo sé que I vale 9 metros. Entonces, si yo sé que I vale 9 metros, directamente puedo calcular ¿qué? La velocidad en I. Entonces, si hacemos eso, fíjense, a ver si seguimos avanzando, esta era la expresión, nosotros vamos a reemplazar la velocidad en I, y es 2
por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 9 metros, y verifiquen ustedes, espero que esté bien, me da 9,8 por 9 por 2. ¿Está bien o no está bien esta expresión? Sí, profe. Está bien. Perfecto. Entonces me da 176,4 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Pero esta es la expresión de la velocidad al cuadrado. Entonces, cuando yo saco la raíz, me queda 13,28 metros sobre segundos. Entonces, esa es la velocidad del contenedor cuando llega al suelo. Y fíjense que es esa velocidad que me dan en este caso. ¿Es una velocidad positiva o negativa, según este sistema de referencia? Positiva. Positiva, porque si nosotros miramos nuestro sistema de referencia, el cuerpo está acá, va cayendo, la velocidad apunta hacia abajo, entonces es una velocidad positiva, es decir, el resultado que calculé es razonable considerando el sistema de referencia utilizado. Si yo hubiese hecho una cuenta y ese valor de la velocidad me daba negativo, entonces ahí yo tendría que comenzar a mirar dónde tengo algún tipo de dificultad, porque no está bien el resultado. Esa es la velocidad con que llega al suelo. Después me dicen el tiempo que le lleva llegar al suelo. Entonces, si queremos determinar ese tiempo, fíjense, esta era la expresión que nosotros teníamos en la filmina anterior, donde I era igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y fíjense que rápidamente sabemos que cuando llega al suelo, ¿cuánto vale I? 0. Cuando llega al suelo, I vale 9, discúlpenme. Cuando llega al suelo, I vale 9. Entonces, de esta forma, uno puede calcular lo que es el tiempo que le lleva llegar al suelo. Profe, hay un micrófono prendido, parece una radio. Chicos, por favor, silencien. Si no, tengo que mirar a todo y silenciar a todo y no me alcanza la vida para silenciar a todo. Tengo 96 personas. Tiene un botoncito para silenciar a todos juntos, profe. ¿A dónde está mi botoncito? Arriba de la lista, abajo de toda la lista de participantes. No lo veo acá. No lo veo. Pero creo que ella no es la anfitriona, creo. No, yo no soy la anfitriona, por eso. Perdón. Bueno. Si calculamos el tiempo, fíjense, de esta forma, sacamos la raíz, etcétera, me queda el tiempo que me da 1,36 segundos. Igualmente verifiquen si es eso, si está bien o está mal. Siempre les pido que miren. Sí, es correcto, profe. Yo calculé también. Si sacan, tienen que sacar la raíz de ese número que está ahí. Bien. Entonces, ese es el tiempo que tarda en llegar al suelo. Por otra parte, a mí me piden que realice el gráfico de la coordenada I en función del tiempo y de la velocidad. Profe, disculpe que la interrumpa un ratito. ¿Puede volver un segundito a la diapositiva anterior? Gracias. Un segundito nomás. Bien. Listo, profe. Perfecto. Entonces, hasta ahora todo bastante sencillo. Me piden realizar el gráfico de la coordenada I en función del tiempo y de la velocidad en función del tiempo. Entonces, obviamente, tengo que hacer en el eje de las abscisas, coloco I en este caso, y en el eje de las coordenadas, el tiempo.
Entonces, ¿y qué es lo que yo sabía del ejercicio? Que a los 1,36 segundos, ¿qué coordenada tenía? 9 metros. 9 metros. Perfecto. ¿Y cómo era la relación de I en función del tiempo? ¿Era lineal, cúbica, cuadrática? ¿Era una constante? Cuadrática, profe. Era una cuadrática. Volvemos a mirar acá la cuadrática. Esta es la cuadrática. ¿Y cómo va a ser la forma de esa cuadrática? Como yo le decía en el módulo introductorio, sonriente, triste, cóncava, convexa, cóncava, convexa. En este caso sería cóncava. Y una de las, entonces, Va a tener las ramas hacia arriba. Va a ser creciente. va a ser creciente. Entonces, fíjense, acá tenemos la expresión, me olvidé que la había colocado acá, y va a ser una cosa de este tipo. Donde en este punto de partida, si lo miran en detalle, fíjense que si yo hago la tangente a la curva, me va a dar que la pendiente de la tangente a la curva en este punto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0. ¿Está claro eso? Recuerden que para calcular si tengo la coordenada en función del tiempo y yo quiero calcular la velocidad instantánea en un punto por acá, ¿qué es lo que hacíamos? Hacemos la tangente, la recta tangente que toca a esta curva que está en azul solamente en ese punto. Y la pendiente de esa recta tangente a la curva en ese punto es la velocidad instantánea. Entonces, tenemos el gráfico de I en función del tiempo. Y en el caso de la velocidad, discúlpenme, acá me faltó esto, cambiar. La velocidad en función del tiempo, nosotros sabemos que en este caso va a ser una relación lineal porque tengo velocidad de I en función del tiempo, es directamente... Profe, se ve en verde. Se ve en verde, a ver. Sí. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ahí ven? No todavía se ven verde. Se sigue viendo verde, profe. Por partes, profe. Sí, creo que ese es problema de conexión nomás. Sí, hay que esperar nomás, ya se vamos. Pero se ven los gráficos. Se ven bien los gráficos. ¿Ahora ven los gráficos? Sí, profe. ¿Todos? Sí, Sí, pero se ven los gráficos. Bien. Entonces, fíjense que la expresión de la velocidad en función del tiempo es una función lineal y entonces voy a tener una recta en la cual me dice la velocidad inicial que partió era 0 y a los 1,36 segundos su velocidad eran los 13,28. Creo que era la velocidad que uno tenía. Bien. Entonces, esto es en el caso que nosotros tenemos una caída libre. Ahora, en el caso de un tiro vertical, fíjense que nosotros vamos a tener un sistema de referencia que en general va a estar en donde parte la partícula, que en este caso su velocidad inicial ya no es 0. Y tengo un sistema de referencia que es positivo hacia arriba. Y en este sistema de referencia, fíjense, la aceleración apunta en sentido contrario. Entonces, en este sistema, la aceleración va a tener un signo negativo. Y el tiro vertical también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado.
en el cual siempre partimos de la misma expresión. Y la coordenada inicial acá también va a ser 0, pero fíjense, la velocidad inicial ya no es 0, entonces me quedo con esta expresión que está acá. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t menos t sub 0. Este signo menos aparece porque el sentido positivo del sistema de referencia es contrario a donde el del sentido es contrario al sentido de la aceleración de la gravedad. Y tenemos que b sub i al cuadrado es igual a b sub 0 i al cuadrado menos 2g por i. Porque en este caso, como les dije, estamos considerando también que la coordenada inicial es 0. Es decir, decimos la velocidad inicial es distinto de 0, a es igual por g. Y una de las cosas interesantes del tiro vertical es que cuando uno lanza algo hacia arriba, ¿qué pasa? Llega a una altura máxima y después desciende. Y la velocidad en esa altura máxima es 0. Voy a colocar acá para ver qué... ¿Puede poner el anterior, profe, por favor? Ahí voy. Gracias, profe. Un segundo, ya termino. Sí. Igual este profe, ¿Sí? la filmina está subida a la plataforma, ¿no? Yo ahora termino la clase y la subo a la plataforma. A veces, o si no, la subo mañana, porque depende de algunas cosas que ustedes me dicen. A veces yo le agrego más cosas según lo que me preguntan para... Profe, Sí. yo creo que para eliminar el problema de que se vea verde, va a ser mejor Sí. salir de la pantalla completa de las diapositivas. Uy, pero ahí hay cosas que yo quiero que ustedes me digan y no, si no, no me dicen. Se Veo ve bien, igual, profesora. ¿Ustedes quiénes son los que ven verde? Casi todos. Yo miro verde también. Yo veo verde también. La mayoría. Todos podemos ver de profe. Todos ven verde. Solamente los costados. Ese es verde arriba ahora. ¿Ahora ven todos o no? Ahora no corta peor, profe. Y si minimiza, profe, Minimizo. deje de compartir y minimiza. A ver. Ahí desapareció el verde. Pues veo si comparto ahí, a ver si ven todos. ¿Ven todos o no? Ahora sí, se ve profe. bien. Sí, profe, se arregló ahí. Bueno. Qué pena, porque yo le puse animaciones para que ustedes me vayan contestando y así no sé. Sí, profe, cuando quiere editar no me pasa eso. Sí se ve bien ahora. ¿Ahora ven bien? Y ahora Sí, sí, perfecto. ¿Todos? ¿Todos? Sí, profe, ahora se ve bien. profe. Bien. Sí, profe. Seguimos, trato de no editar entonces. Entonces, en el caso del tiro vertical, fíjense, nosotros tenemos esta expresión para la coordenada y en función del tiempo. Perfecto. Entonces, si ahora decimos que el tiempo inicial es 0, entonces esa expresión nos queda de esa forma. Y es igual a la velocidad inicial por t menos 1/2 de g por tiempo al cuadrado. Entonces, cuando nosotros hacemos
un gráfico de la coordenada y en función del tiempo, fíjense que puedo tener una, digamos, la forma que puede tener es de una parábola, en este caso, de esta forma, y en este punto donde parte, la velocidad inicial no es cero. Por eso la pendiente de la recta que toca la curva en este punto tiene una pendiente que no es cero. Fíjense, si uno analiza, en este caso, y ve lo que es el movimiento completo de I en función del tiempo, subió hasta una altura máxima y después vuelve a caer. En este caso, en la altura máxima, lo hace a un tiempo que es el tiempo de altura máxima, que seguro que ustedes lo vieron hoy. Y por otra parte, como esta función que está acá es una función simétrica en general, van a tener que este tiempo en el cual cae al punto del cual partió es 2 veces el tiempo de altura máxima. ¿Sí? Nosotros dijimos que en esta altura máxima, en este punto que está acá, la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos una recta tangente a la curva que solamente toque a la curva en este punto que estoy señalando, que es de tiempo máximo, me va a quedar una recta que es paralela al eje de las abscisas. Y esa recta tiene pendiente cero. Por eso la velocidad máxima es cero. La velocidad en ese punto es cero y es la velocidad en la altura máxima. ¿De dónde sale eso? Si esta es la expresión de la coordenada X en función del tiempo, hago la derivada, esto es igual a cero, es decir, exactamente lo que vimos en la clase anterior. ¿Cómo calculo el máximo o el mínimo de una función? Hago la derivada de la función con respecto a la variable, lo igualo a cero, etc. Entonces, por ese motivo es que cuando ustedes les dicen calcular el tiempo de altura máxima, y bueno, lo que tengo que hacer es hacer la derivada de la coordenada con respecto al tiempo, pero la derivada de la coordenada y con respecto al tiempo es la velocidad. Y esa expresión que yo obtengo de derivar esto que está acá, b0t menos un medio de g por tiempo al cuadrado, hago la derivada de toda esta expresión y llego a que b0i menos g por t. Y eso lo tengo que igualar a cero. En realidad, para calcular la altura, el tiempo de altura máxima, utilizo otra vez el concepto de máximos y mínimos de una función. Entonces, sabemos que en la altura máxima la velocidad de I es cero. Esta es la expresión de la velocidad en función del tiempo igual a cero. Y lo único que tengo que hacer es sacar el valor de t despejando de esta ecuación. Y me queda que el tiempo de altura máxima es la velocidad inicial en I dividido g. Entonces, fíjense que la expresión de la velocidad es esta. En el caso de que el tiempo inicial sea cero, me queda esta expresión. La velocidad de I en función del tiempo es ¿qué? ¿Una función de qué tipo? Lineal, etc. No es ni cúbica ni cuadrática, es una función lineal. Donde este valor de b sub 0i es la ordenada al origen. Y acá, menos g
por T va a ser ¿quién? La pendiente que va a tener justamente la recta de esta expresión. Es decir, la velocidad en función del I es la ecuación de una recta, tiene pendiente negativa porque acá me dice menos G por T. Y una de las cosas importantes que en este punto que partimos de la velocidad inicial en I, lo tengo que corregir, transcurre el tiempo y la velocidad se hace cero. ¿Cuándo la velocidad se hace cero? Cuando la altura es máxima. Y después ya la velocidad es negativa. Si ustedes miran este gráfico que está acá, si ustedes ven, fíjense, en toda esta parte la velocidad es positiva. Acá la velocidad se hace cero y después la velocidad se hace negativa. Eso está reflejado justamente en este gráfico, que en el tiempo de altura máxima, esa velocidad es cero. Y en 2t, fíjense, la velocidad justamente va a ser el mismo módulo, pero sentido contrario. Va a ser negativa. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. Bien. No, profe. Entonces, analicemos este ejercicio. Nos dice, un albañil debe arrojarle ladrillos a un compañero que se encuentra en el piso número 2 de una obra en construcción. Considerando un sistema de referencia con su origen ubicado en la base del edificio y que cada piso tiene 3,5 metros de altura, me pide escribir las ecuaciones horarias y en función del tiempo y de la velocidad en función del tiempo de uno de esos ladrillos que el albañil le arroja a su compañero. Entonces, para hacer eso, digamos, primero coloquemos el sistema de referencia. Va a estar en la base del edificio. Profe, el segundo piso número 2 sería primer piso o segundo piso, incluyendo segundo piso. En el segundo piso lo vamos a poner como que está a 7 metros. Vamos a poner que si fuera 7 metros. Como vos decís, también yo lo podría haber pensado que está en la base del segundo piso, con lo cual serían 3,5. Yo lo pensé como 7, pero bueno, de cualquier forma, la forma de resolverlo va a ser igual, solamente van a cambiar los números. Entonces, supongamos que la altura a la cual debe arrojar los ladrillos son 7 metros, que es bastante, tiene que dar con bastante fuerza. Entonces, esta es la expresión de la coordenada en función del tiempo. Esto es para... Profe, una pregunta. Cuando nos pida, por ejemplo, cuando nos manda el práctico de esto, nos pida que grafiquemos, ¿el grafiquito sería así como está a la izquierda nomás? Sí. Buenísimo, gracias. ¿Por qué? Porque hay ejercicios en los cuales vos podés poner el sistema de referencia abajo o arriba. Y yo te voy a corregir tus ecuaciones en función del sistema de referencia que vos me colocaste. Sí, profe, gracias. Sí. Esta ecuación, fíjense, es razonable según este sistema de referencia porque sabemos que la aceleración de la gravedad va hacia abajo. Entonces, acá tengo que colocar un signo menos. Si ustedes hubiesen colocado al revés del sistema de referencia, es decir, que el origen está acá arriba
en 7 metros y apunta hacia abajo, y bueno, en ese caso yo tendría que colocar acá un signo más en esta ecuación. Entonces, la otra expresión es la velocidad es igual a la velocidad inicial menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Y la última expresión es la velocidad inicial en i al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado en i es igual a la velocidad inicial al cuadrado en i menos 2 por 9,8 metros por i. Entonces, nosotros escribimos estas ecuaciones horarias, en particular solamente me pidieron i en función del tiempo y de la velocidad, pero por las dudas yo escribí todo. Después me pregunta, ¿con qué velocidad mínima los debe arrojar verticalmente para que lleguen a las manos de sus compañeros si cada piso tiene otra vez 3,5 metros de altura? Nosotros estamos diciendo que tiene que llegar a unos 7 metros, es lo que colocamos acá. Entonces, analicemos ese enunciado. Me dice, ¿con qué velocidad mínima los tengo que arrojar verticalmente para que lleguen a las manos de su compañero? O sea que para ya esa velocidad tenemos que usar la última fórmula, profe, la que puso último. Sí, primero yo quiero, ¿qué significa velocidad mínima para que lleguen a las manos de sus compañeros? Si vos tenés a una persona 7 metros más arriba y vos le lanzás algo y vos querés hacer el mínimo esfuerzo. Sería la velocidad inicial. Sí, la velocidad inicial y no sé con qué. ¿La velocidad de cero? Cuando la velocidad final sea cero. La velocidad final cuando llegue a las manos de tu compañero tiene que ser igual a 0. Eso es lo que me está diciendo con ese enunciado. Es decir, con velocidad mínima va a significar que la velocidad inicial sea tal que para cuando i sea igual a 7 metros, la velocidad de i sea 0 metros sobre segundo. Fíjense lo importante que es analizar el ejercicio, el enunciado del ejercicio. Eso me está diciendo justamente con qué velocidad mínima los debe arrojar verticalmente para que lleguen a las manos de su compañero. Entonces, planteado esto, nosotros sabemos la expresión de la velocidad i en función del tiempo. Lo tenemos de la filmina anterior. Es esta expresión que está acá. Sí. Pero, ¿acá qué aparece? El tiempo. ¿Tengo algún tiempo? ¿Tengo algún tiempo? No tengo tiempo. ¿Y qué tengo? ¿Tener altura? Fórmula. La altura. O sea que uso la última. Y sé que a los 7 metros, ¿cuál tendría que ser su velocidad? 0. 0. Entonces, a los 7 metros, yo sé que su velocidad tiene que ser 0. Entonces, fíjense. ¿Podemos igualar la ecuación a 0? Exactamente. Igualamos esta ecuación, este término a 0. Tenemos todos los valores que están acá. Eran 7 metros, disculpen. Copié del anterior, que eran 9. Entonces, díganme ustedes, entonces, ¿cuál sería la velocidad inicial en el eje Y? Recuerden que los metros son 7. Dejo de compartir y corrijo eso.